Muy buenos días, mi nombre es Julián Londoño. En este segundo evento evaluativo del curso de hermenéutica de la Universidad Autónoma Latinoamericana, vamos a hacerle un pequeño homenaje a unos autores hermeneutas que han contribuido en ese giro argumentativo en el nuevo paradigma neoconstitucional. A mí me corresponde en esta pequeña exposición 3 autores. Los voy a situar en orden territorial, de norte a sur, desde México, Brasil y Argentina. El primero en México es Héctor Fisamudio, el segundo en Brasil es Hamilton Bueno de Carvalho y por último el tercero en Argentina es Víctor Abramovich. Comenzando con nuestro primer autor, Héctor Fisamudio. De él podemos decir que es un jurista y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nació en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1924 y falleció el 27 de enero del 2021. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El 18 de enero de 1956 se tituló con mención honorífica con la tesis La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana y posteriormente realizó sus estudios de posgrado en la División de Estudios Superiores de la misma UNAM, obteniendo el grado de doctor el 1 de marzo de 1972. El autor Samudio, en sus breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional, nos señala que el derecho procesal constitucional puede escribirse de la siguiente manera. Nos da un pequeño concepto y es que es la disciplina jurídica situada dentro del campo del derecho procesal que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales puede resolverse en los conflictos relativos a la aplicación de los principios, de los valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar la violación de los mismos. Esta rama del derecho procesal general tiene como contenido el análisis de 3 categorías que integran lo que se ha calificado como la trilogía estructural del proceso, es decir, la acción, la jurisdicción y el proceso. Nuestro autor fue uno de los principales constitucionalistas de México y fue uno de los principales impulsores de la figura jurídica, el ombudsman, que se traduce como defensor del pueblo o la institución Defensoría del Pueblo y tiene sus orígenes etimológicos escandinavos y que también se puede traducir como abogado, defensor, representante, entre otros. Sus investigaciones siempre se han caracterizado por la utilización del método histórico comparativo, centrándose en 3 ejes fundamentales: el derecho procesal, el derecho constitucional y los derechos humanos. Su larga trayectoria lo hizo acreedor de varias distinciones y premios, entre los cuales podemos destacar el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Internacional conferido por la UNESCO sobre la enseñanza de los derechos humanos y profesor honorario de la Universidad Externado de Colombia. Fue autor de 21 libros y más de 350 artículos sobre derecho procesal, derecho constitucional, derecho internacional y los derechos humanos. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar El juicio de amparo, Los tribunales constitucionales y derechos humanos y Latinoamérica, Constitución, Proceso y derechos humanos. Continuando con nuestro orden territorial, pasamos de México a Brasil y nuestro próximo autor homenajeado es Hamilton Bueno de Carvalho. En 1990, el mundo jurídico brasileño se agitaba ante la aparición de una noticia en la prensa que señalaba que años atrás
aproximadamente unos 40 magistrados, estaban conformando un movimiento llamado Derecho Alternativo, el cual venía a cuestionar en sus sentencias la fuerza de la ley estatal. Este movimiento parte de las siguientes premisas: una visión del derecho no compartimentada, frente al saber tradicional que ve el derecho como una entidad independiente de la sociedad. Se necesita un planteamiento jurídico que señale y postule los vínculos entre lo jurídico, los intereses económicos y las expectativas sociales. Nuestro autor es licenciado en Derecho de la Universidad de Paso Fundo. Actualmente es profesor invitado en varias facultades de Derecho. También es autor de varios libros y además es conferencista. Su experiencia en Derecho tiene énfasis en Derecho Penal, Derecho Alternativo, Democracia, Jurisdicción y Garante. Dentro de su currículum tenemos el premio Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Sociales de Florianópolis. Fue juez de la Corte de Justicia del Estado Río Grande do Sul. Es miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia y además es miembro del Consejo Científico del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, ubicado en nuestro país, Colombia. Dentro de sus libros más destacados podemos mencionar Poder Judicial y Derecho Alternativo, Derecho Alternativo en la Jurisprudencia y Derecho Alternativo en Movimiento. De tercero y último autor homenajeado tenemos a Víctor Abramovich de Argentina. Es abogado egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Obtuvo una maestría en Derecho Internacional en Washington. En junio del 2005 fue electo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el periodo 2006-2010, siendo relator especial sobre derechos de las mujeres. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, de la cual es egresado, y director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA. En palabras propias de nuestro autor, nos menciona que hoy observamos que las demandas sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de los estados solo el respeto de los derechos, sino que se demanda también que actúen de manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo, patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Sin duda alguna, nuestro último autor, Víctor Abramovich, es un luchador incansable de los derechos humanos para que su aplicabilidad estén presentes en las políticas públicas. Dentro de los libros más destacados tenemos Los derechos sociales como derechos exigibles, la aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local y por último la revisión judicial de las políticas sociales. Buenos días para todos y todas, mi nombre es Juan Esteban Valencia Franco y les continuaré hablando de algunos de los hermeneutas más importantes de América Latina. Entre ellos encontramos a Miguel Reale. Este nace el 6 de noviembre de 1910 y fallece el 14 de abril del 2006 en Sao Paulo, Brasil, lugar donde permaneció la mayor parte de su vida. De Miguel Reale podemos decir que tuvo tres hijos: Livia María Reale, Miguel Reale Jr. y Eber Reale. Se graduó de la universidad en 1934 en la Universidad de Sao Paulo. Fue jurista, filósofo, académico, hermeneuta y también fue un político conservador. Fue profesor de filosofía en la Universidad de Sao Paulo y en esta misma recibió el título de profesor emérito, lo que quiere decir que por sus servicios seguía gozando de ciertos beneficios como pertenecer al Consejo de Gobierno de la universidad después de haberse retirado de ella.
Algunas de sus actuaciones más importantes es que fue considerado el principal arquitecto del actual Código Civil de Brasil. Fue secretario de Justicia por el Estado de São Paulo en 1947 y en 1963. Fue rector de la Universidad de São Paulo en dos ocasiones. Fundó el Instituto Brasileño de Filosofía y fundó la Sociedad Latinoamericana de Filosofía en São Paulo en 1954. Su principal teoría era la teoría tridimensional del derecho. Esta consiste en estudiar el derecho como una norma, como un hecho social y como un valor situados en un tiempo y en un lugar determinado. Este gran hermeneuta y filósofo escribió varias obras, entre ellas las más importantes estuvo la teoría tridimensional del derecho, que la escribió en 1968, la amplió en el 2003 y la llamó la teoría de la justicia, fuentes y modos del derecho. Escribió también los paradigmas de la cultura contemporánea en 1996, conversaciones con filósofos brasileños que la escribió en el 2000, teoría del derecho y el Estado, que fue un libro que fue publicado en el 2017, unos años después de fallecer, entre otros. Otro hermeneuta muy importante para América Latina es Juan Antonio Cruz Parcero, quien actualmente se encuentra vivo y radicado en México. Estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose en 1992 con la tesis Historia Contemporánea de la Filosofía del Derecho en México. Luego se radicó en España, donde realizó un doctorado en Derecho en la Universidad de Alicante, España. Recibió el título en 1998 con la tesis del concepto de derecho subjetivo en teoría contemporánea del derecho. Mientras realizaba este doctorado, fue profesor en esa misma universidad de argumentación jurídica. Luego volvió a México a enseñar introducción al derecho, teoría general del derecho, argumentación jurídica y la teoría de la argumentación en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2016 fue profesor de introducción al derecho en una universidad de Perú. Luego volvió otra vez a México, donde actualmente es profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde enseña materias como argumentación jurídica y en algunos casos es profesor de la teoría de la argumentación y de la teoría general del derecho. Algunas de las obras más importantes del Dr. Cruz Parcero son el concepto de derecho subjetivo, el lenguaje de los derechos y los derechos de personas jurídicas. Y para finalizar, hablaremos de sus dos teorías o sus dos principales proyectos, que es el de la argumentación jurídica, y esta busca estudiar a fondo la estructura lógica de los argumentos jurídicos y la conexión entre la argumentación jurídica y ética judicial, la relación entre la argumentación jurídica y la moral, especialmente en el caso de argumentación constitucional. Y su segundo proyecto es el de derechos sociales y el de justicia social, con la idea principal de cómo han evolucionado los derechos sociales y si se aplican o no en los tribunales superiores.